Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2019-2020. En este cuarto vídeo vamos a ver de la pregunta 48 a la 67, así que empecemos. Bien, en esta pregunta nos piden el tratamiento de la rinitis alérgica, que consiste en evitar la exposición al alérgeno, antihistamínicos y corticoides intranasales. Por lo tanto, la opción correcta es la 2, que incluye un antihistamínico y un corticoide. Aquí os dejo a la derecha a qué grupo farmacológico pertenece cada uno de estos fármacos. Y ya que una de las opciones mencionaba el bromuro de ipratropio, de uso en pacientes con asma y EPOC, os dejo también una tabla de los distintos tipos de broncodilatadores. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre en tratamiento con carbamazepina, que es un antiepiléptico y que desarrolla un cuadro de lesiones cutáneas con desprendimiento epidérmico superior al 30%. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el de la opción 4, necrólisis tóxica epidérmica. El síndrome de Stevens-Johnson, que aparece en la opción 3, es parte del mismo espectro clínico, pero en el síndrome de Stevens-Johnson el despegamiento epidérmico es menor al 10%. Como podéis ver, esta era una pregunta repetida. Os dejo también una imagen de una toxicodermia grave y un cuadro que os puede servir para orientar el diagnóstico diferencial. Por último, os dejo también un resumen del eritema multiforme, que aparecía en la opción 2 de esta pregunta. La siguiente pregunta es sobre un tema difícil, como es la calcificación patológica. Existen dos tipos de calcificación patológica. Por un lado está la calcificación metastásica, que ocurre en situaciones en las que existe hipercalcemia, como pueden ser la enfermedad de Payet, las metástasis óseas difusas o la elevación de la hormona paratiroidea. Por otro lado está la calcificación distrófica, que es la que ocurre cuando el metabolismo del calcio es normal, pero este se deposita en tejidos dañados, como por ejemplo en tejidos donde existe necrosis celular. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que marcar es la 1. La necrosis no es una causa de calcificación metastásica, sino de calcificación distrófica. Aquí os dejo una tabla sobre la calcificación patológica. La siguiente es una pregunta teórica. Nos piden el vasopresor de elección en el shock séptico, así que ¿cuál es la opción correcta? Pues la 2, la noradrenalina. En la siguiente pregunta nos dicen que diagnostican a un paciente con hipertermia maligna y nos preguntan la afirmación correcta, siendo la opción a marcar la 3. La hipertermia maligna está producida por el uso de anestésicos halogenados como el sevoflurano y relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina. Debe tratarse con dantroleno. Aquí os dejo un breve resumen por si queréis saber más sobre la hipertermia maligna. Como podéis ver, esta era una pregunta repetida. La siguiente es una pregunta muy complicada sobre las funciones de los comités de ética asistencial y nos piden que marquemos la incorrecta. Por lo tanto, debemos marcar la opción 1, pues el asesoramiento ético de un ensayo clínico lo hacen los comités de investigación clínica, no los comités de ética asistencial. Bien, para acertar la siguiente pregunta, en realidad no hay que conocer cuál es el nombre del tumor más frecuente de las glándulas salivales. Solo hay que tener claros dos conceptos. El primero es, en las glándulas salivales
Globalmente, ¿qué es más frecuente? ¿La patología benigna o la maligna? La benigna. Y el segundo concepto que debemos conocer es ¿en qué glándulas salivales predominan las tumoraciones benignas y en cuáles las malignas? Pues bien, mientras en la parótida son más comunes los tumores benignos, en las glándulas salivales menores son más frecuentes los tumores malignos. Por todo lo comentado, solo puede ser cierta la opción 3, que dice que el adenoma pleomorfo, que es un tumor benigno, es el tumor más frecuente de las glándulas salivales y asienta típicamente en la glándula parótida. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla sobre los tumores de glándulas salivales más frecuentes. La siguiente es una pregunta sobre un tema muy complejo de cirugía plástica y que por tanto no voy a explicar pues sería incapaz. Tan solo os comento que inicialmente se dio como correcta la opción 2, aunque esta pregunta finalmente fue anulada, por razones que desconozco. En cualquier caso, parece que la enseñanza de esta pregunta era que el colgajo locorregional de elección para cubrir un defecto cutáneo en la cara interna de la rodilla es el colgajo de gastrocnemio medial basado en la arteria sural media. La siguiente es otra pregunta de cirugía plástica que también está mal redactada. Nos preguntan por la reconstrucción de la sonrisa en pacientes con parálisis facial. Así que tenemos que tener claros los siguientes conceptos. Primero, que para la reconstrucción quirúrgica de la parálisis facial se puede recurrir a técnicas estáticas o dinámicas. Las reconstrucciones estáticas buscan mejorar la simetría de la sonrisa en reposo y las dinámicas buscan recuperar la movilidad de la expresión facial. Se recurre a las reconstrucciones estáticas en lesiones de larga evolución y a las reconstrucciones dinámicas en lesiones de corta duración, poniendo el punto de corte normalmente en 1 año. Por lo tanto, la opción 3 es incorrecta y la opción 4 es correcta, pues nos dice que las suturas nerviosas directas, que son un tipo de reconstrucción dinámica, se pueden realizar en los primeros meses tras la lesión del nervio facial. La opción 1 es incorrecta, porque no es necesario realizar una reconstrucción estática previa a una reconstrucción dinámica. Sin embargo, la opción 2 es correcta, aunque supongo que para el Ministerio esta opción era incompleta. La transferencia de un músculo neurotizado consiste en un tipo de reconstrucción dinámica de la parálisis facial. No obstante, también existen otras técnicas dinámicas como las transferencias nerviosas, como bien podría ser, por ejemplo, la anastomosis del hipogloso con el facial. La siguiente es otra pregunta muy confusa y que falló mucha gente. Nos piden que marquemos la incorrecta sobre los opioides. Inicialmente aparecía la opción 1 en la plantilla del Ministerio. A ver, el fentanilo se metaboliza en hígado y menos del 10% se excreta vía renal, así que normalmente no requiere ajuste en insuficiencia renal. Aunque sí es cierto que en casos con filtrado glomerular especialmente bajo, conviene ajustar la dosis. Así que finalmente se cambió la respuesta a la opción 2, que nos dice que la vida media de la morfina es de 4 horas. Es cierto que la morfina por vía oral normalmente se administra cada 4 horas, pues este es el tiempo que dura su efecto analgésico. Sin embargo, su vida media es un poco más corta, de unas 2 horas aproximadamente. La opción 4 es cierta, la buprenorfina se puede administrar por vía sublingual y transdérmica, pero no por vía oral, pues es inactivada por efecto del primer paso. La opción 3 también es cierta,
La oxicodona presenta menor incidencia de náuseas que la morfina. Aquí os dejo algunas diapositivas con tablas sobre los opioides. La siguiente pregunta también es difícil. Nos piden el tratamiento de la anorexia en un paciente con un pronóstico de vida menor de 6 semanas. Así que la opción correcta es la 4, la dexametasona. Aunque el acetato de megestrol es el fármaco indicado en el tratamiento del síndrome anorexia-caquexia por cáncer, razón por la que mucha gente marcó la 1, es cierto que la dexametasona tiene una eficacia similar con la ventaja de tener un comienzo de efecto más temprano. La desventaja de la dexametasona es que, dado que es un glucocorticoide, supone un gran número de efectos secundarios a largo plazo. Por lo tanto, en pacientes con una esperanza de vida mayor de 6 semanas, el acetato de megestrol es preferible. La siguiente es una pregunta complicada, pues trata sobre medicina forense, una especialidad que, hasta donde yo sé, nunca antes había sido preguntada en el MIR. Nos piden cómo estimar el tiempo de muerte, así que la opción correcta es la 3, la determinación de la temperatura rectal. Sobre la estimación del tiempo de muerte, yo con el concepto que me quedaría es que las 3 variables más importantes para determinarla son la temperatura rectal, la temperatura del ambiente y el peso corporal. En cuanto a la temperatura corporal, la más fiable, aunque también tiene sus limitaciones, parece ser la temperatura rectal. La siguiente pregunta es sobre infecciones de transmisión sexual. Tanto Neisseria gonorrhoeae como clamidia y trichomona vaginales se transmiten por vía sexual. Sin embargo, aunque el molusco contagioso se transmite de persona a persona por contacto directo o a través de fomites, y por tanto también se puede contagiar por vía sexual, esto no es lo más frecuente. Por tanto, la opción a marcar es la 3. En cuanto al molusco contagioso, os pregunto, ¿qué tipo de virus es y qué lesiones causa? Pues el molusco contagioso es un poxvirus que causa pápulas con centro umbilicado. En cuanto al gonococo y la clamidia, os dejo esta tabla sobre el tratamiento. Y en cuanto a la tricomona, que es causa de vaginitis infecciosa, aquí os dejo su diagnóstico diferencial. La siguiente es una pregunta fácil de una mujer en la que descubren un endometrioma en una ecografía rutinaria. Dado que está asintomática, no hay que tratarla y la respuesta correcta es la 1. Exploración ginecológica y estudio ecográfico reglado para el despistaje de endometriosis profunda. Solo nos plantearíamos tratamiento si la paciente estuviera asintomática, en cuyo caso, ¿con qué tratamiento comenzaríamos? Pues con anticonceptivos hormonales orales. Solo en el caso de que estos no funcionaran, podríamos plantearnos otros tratamientos, como la hormona liberadora de gonadotropina o la paroscopia terapéutica. Por lo tanto, el resto de opciones son incorrectas. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos el marcador ecográfico más importante en el cribado de aneuploidías en el primer trimestre de embarazo. Así que, ¿cuál es la opción correcta? Pues la 4, la translucencia nucal, que es una de las variables clave del cribado combinado del primer trimestre de anomalías cromosómicas. Como podéis ver, ya había caído previamente una pregunta muy parecida. La siguiente es una pregunta confusa y que por lo tanto, en mi opinión, debió ser anulada. Nos piden las medidas rutinarias de control en una rotura prematura de membranas en una gestación pretérmino. Entre dichas medidas se encuentran medir la temperatura corporal materna, realizar una analítica materna y el registro cardiotocográfico.
Sin embargo, la longitud cervical no se mide de rutina porque la evidencia de un cérvix corto es un hallazgo raro en la rotura prematura de membranas pretérmino. Por lo tanto, la opción a marcar es la 2. Sin embargo, en general tampoco se recomienda la determinación de la PCR por su baja especificidad. Así que la opción 3 también parece parcialmente incorrecta. A continuación, os dejo la definición de la rotura prematura de membranas y aquí os dejo dos tablas. En la de la izquierda os pongo las medidas que hay que tomar ante una rotura prematura de membranas según la SEGO y a la derecha os dejo aquello que según la SEGO no hay que hacer. La siguiente es una pregunta sobre tratamiento de cáncer de mama. Nos presentan una mujer que ha sido sometida a cirugía conservadora, por lo que debe recibir radioterapia adyuvante. A su vez, dado que es un tumor triple negativo y que es de alto grado, debe recibir quimioterapia adyuvante, basada en antraciclinas y taxanos. Por ello, la respuesta correcta es la 3. No necesita trastuzumab porque el tumor es ER2 negativo y no necesita hormonoterapia porque el tumor es negativo para receptores de estrógenos, por lo que el resto de opciones son incorrectas. En estas diapositivas os dejo los conceptos clave del tratamiento del cáncer de mama y de su estadificación axilar. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer menor de 35 años a quien recientemente le aparece un bulto en la mama derecha de bordes regulares. Ante la sospecha clínica de benignidad de la lesión, ¿qué prueba estaría indicada? Pues la ecografía mamaria, así que la opción correcta es la 1. No podemos dejarnos engañar por los antecedentes familiares de cáncer de mama, ya que este es un cáncer muy frecuente y en el caso de nuestra paciente solo afecta a uno de sus familiares, que además es su abuela, que entendemos que es una persona de avanzada edad. La siguiente es una pregunta muy facilita. Nos presentan una gestante a término. Digo a término porque la edad gestacional está entre las semanas 37 y 42. Esta gestante acude a urgencias con dinámica regular, es decir, con trabajo de parto. Además, tiene amniorrea, que es un signo de rotura de bolsa. Así que habrá que ingresarla en sala de dilatación. Por otro lado, dado que la determinación de estreptococo del grupo B es positiva, habrá que hacer profilaxis antibiótica con penicilina. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 4. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con síndrome de ovario poliquístico que presenta esterilidad resistente a tratamiento con citrato de clomifeno. Dado que es una mujer menor de 35 años y que nos comentan que no presenta otras causas de esterilidad como baja reserva ovárica o trompas no permeables, ¿cuál será el siguiente paso en su tratamiento? Pues la inseminación artificial con gonadotropinas, así que la opción correcta es la 1. En las siguientes diapositivas os dejo el tratamiento de la esterilidad en síndrome de ovario poliquístico y las indicaciones de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.